A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldia.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldia.net. Gracias, presidente. Bueno, ya las intervenciones que han hecho, pues prácticamente han hecho ya un análisis de fondo sobre el informe que presentó el secretario de Hacienda. Por eso, de acuerdo a ese informe, la gente del común o los que estamos aquí presentes inicialmente nos preguntábamos si hay un excedente financiero de 13.000 millones de pesos a mayo 31, ¿por qué no se está al día con las obligaciones con los contratistas? Pero bueno, en base a este interrogante, señor secretario, pues ya el doctor Oliverio y el doctor Víctor pues hablaban claramente de que no se hizo el cuadro comparativo de la ejecución presupuestal. Y lógicamente, por eso es que el concejal Oliverio decía que el informe era falso. Más que falso, yo considero que es incompleto y de pronto da un mensaje irreal realmente de la situación financiera del municipio. En base a esta interrogante que tenemos todos, hay que utilizar una fórmula sencilla y lo plantea el doctor Víctor Suárez. Y por eso siempre en su momento reconocía su labor, pero había el famoso pero. Se le hace un reconocimiento al mejoramiento del recaudo del año pasado, pero hemos venido observando a través de estos años en el Consejo, el primer año de esta administración, déficit. Segundo año, déficit. Este tercer año, de acuerdo al análisis que se hacen de aquí a lo que vamos corrido este año, si no se hacen los ajustes profundos y necesarios a los gastos, este tercer año vamos a tener un déficit igual o superior al del año pasado. ¿Y por qué razón, señor secretario? Hablaba de que prácticamente de acuerdo al presupuesto de ingresos que se estimó para este año 2018, nos falta por recaudar 79.000 millones de pesos. Pero el histórico recaudo dice que si nos va muy bien, estaremos recaudando 36.000 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que ya habría un déficit de 40.000 millones de pesos en base a este análisis rápido que estamos haciendo en base a las cifras. ¿Qué haría usted entonces? ¿Qué debe hacer? Y lógicamente que lo que usted vaya a hacer, que el alcalde se lo apruebe, porque ahí vendría la otra barrera. Usted podría tener la mejor intención, pero la alcaldía de pronto no lo va a tener en cuenta. Pero sí es importante que usted presente los ajustes a tiempo, porque si no, a fin de año, ni soy profeta, ni soy adivino, pero las cifras lo demuestran así, que va a haber un déficit que va a estar alrededor de los 40.000, 50.000 millones de pesos. Hablaba usted en el informe sobre el comportamiento de la cultura de pago de los cucuteños, que prácticamente estamos en el 36%. Y que la cultura en otras ciudades, para poner una de ejemplo muy cercana a nosotros, Bucaramanga, está en el orden del 60%. Yo considero que esos análisis son importantes hacerlos, pero tenemos que ir más allá. ¿Cuál será la razón para que los cucuteños no paguemos? El doctor Víctor decía algo sobre un reavalúo de los predios por la burbuja inmobiliaria que se presentó en el año 2010. Esa situación la ha venido solicitando de manera permanente el concejal Alexander Salazar,
pero hasta el momento ha sido oídos sordos de parte de la administración. Entonces, esa podría ser una razón del no pago por el elevado impuesto predial. Y de pronto nadie en la Secretaría de Hacienda se ha dado la tarea de salir a los barrios y cuando producen el recibo predial ir a mirar por lo menos, diga usted, así sea un 3% de todos los predios, sobre todo en los estratos 1, 2, 3 y 4. Yo me he tomado la molestia de hacer algunos análisis y en estrato 1 o 2 hay predios que dicen que vale 60 millones de pesos, que vino un contribuyente a pedirme el favor de que le ayudara a ver cómo le bajaban ese impuesto. Yo le digo muy sencillo, vaya, hable con el alcalde o con el secretario de Hacienda y dígale que usted le deja ese predio en el valor que le están cobrando, que dice que la valúa contratral 60 millones de pesos. Que usted le hace una rebaja y se le dan 50 millones. Porque realmente el valor comercial hoy en día, como lo decía el doctor Víctor Suárez y lo ha dicho en reiteradas oportunidades aquí el concejal Alexander Salazar, la burbuja inmobiliaria, realmente en la práctica ese inmueble que yo observé, el valor comercial si vale 30 millones de pesos es mucho, pero en el impuesto predial aparece casi el doble del valor. Usted no tiene la culpa, doctor Chávez, sobre esta situación, porque esos fueron avalúos que se hicieron hace 8 años y había el famoso Cadivi. Entonces hubo una burbuja inmobiliaria que en este momento está afectando a todos los hogares de la ciudad de Cúcuta. Entonces, dentro de ese análisis, doctor, entonces hablábamos de la burbuja inmobiliaria, pero podríamos también mirar también, como decía el doctor Víctor Suárez, habría que mirar al interior de la Secretaría de Hacienda si hay la suficiente gestión para ese cobro. Si realmente la parte de cobro coactivo, si está funcionando bien, qué resultados ha obtenido, o si es más lo que hemos pagado en honorarios que lo que hemos recaudado. Entonces, ¿dónde está esa eficiencia de cobro? Entonces, en base a estos análisis, doctor Chávez, yo sí le sugeriría, no sé hasta dónde sea posible, de acuerdo al presupuesto que hay y que decimos que debemos ajustar los gastos, de contratar un estudio con una universidad de acá de la región para mirar el por qué esa cultura tan baja de pago de los cucuteños, o si es que los cucuteños consideran que no ven las obras, o que las obras que se dan no son realmente las que requiere la ciudad. Entonces, surgirían muchos interrogantes y muchas variables, doctor Chávez, y si queremos realmente mejorar esa cultura de pagos, pues es importante hacer todos esos análisis y hacer un análisis al interior de la Secretaría de Hacienda, porque el caso que comenta el doctor Víctor Suárez, que se presentó en el día de hoy con la tarjeta de crédito, se podrán presentar muchos más casos y que de pronto usted no los conoce. Entonces, sí sería importante colocar como una oficina como de atención al cliente, de reclamos, de quejas, y que realmente se haga una verdadera valoración a los reclamos o a las inquietudes de los contribuyentes. Como el panorama que estamos analizando en este momento, doctor Chávez, si no se hacen los ajustes necesarios, vamos a tener nuevamente este año déficit. Ustedes dirán como otras veces, pero es que tenemos que cumplir con el plan de desarrollo, pero si realmente el recaudo no nos da para eso, tendremos que hacer los ajustes necesarios, o como lo hemos venido analizando en los controles políticos que se han venido desarrollando en el transcurso de este mes, la priorización del gasto, que es lo más importante, que es lo más prioritario realmente para cubrir, y lo que no sea prioritario, pues no realizarlo, doctor Chávez. Ya esa es una recomendación, porque fíjese que todos los reclamos o todos los análisis van en contra suya. Entonces habría que mirar realmente cuál es realmente la posición del alcalde ante esta situación del gasto desbordado.
La otra pregunta que quería hacerle, doctor Llaves, se ha hablado de que estamos en plan de desempeño y que a través del Ministerio de Hacienda nos ejercen un control o una auditoría. Quisiera que usted nos leyera de pronto o nos dijera cuándo fue el último informe del Ministerio de Hacienda y qué conclusiones o recomendaciones dio el Ministerio de Hacienda para que el plan de desempeño se ajuste o sea más positivo para el desarrollo de la gestión de Hacienda. Bueno, el doctor Víctor hace la aclaración que ya fue levantado. Entonces, si fue levantado, quiere decir de que hay una buena gestión y tendríamos que enfocarnos en otros aspectos para mejorar entonces el recaudo y ajustar el gasto. Entonces, desde ese punto de vista, doctor, la pregunta entonces sería, como ya tenemos un nuevo gobierno que va a empezar a funcionar a partir del 7 de agosto, ¿qué estrategia conjuntamente con el alcalde o qué documento están desarrollando para buscar que el nuevo gobierno nos dé o nos apruebe una emergencia económica y sanitaria aquí en la ciudad? ¿Qué nos permitiría esa emergencia económica? Conseguir recursos adicionales de parte del gobierno nacional para nuestra ciudad para enfrentar y que hayan unos planes de choque contra la crisis económica de la ciudad. Y por otro lado, esa emergencia económica nos permitiría a través del Consejo, junto con el alcalde, presentar proyectos de acuerdo para nuevamente solicitar una gran rebaja de intereses moratorios al impuesto predial y industria de comercio. Yo considero que eso mejoraría el recaudo y podría evitar que nuevamente haya déficit este año en el municipio. Muchas gracias, presidente. En el mismo sentido, presidente, que el doctor Víctor Suárez, que mencione quién es el apocalíptico, porque realmente en mi intervención estamos haciendo un análisis real de la proyección de ingresos y de egresos. Entonces, que no quede acá en el recinto la sensación de que aquí somos apolíticos o de pronto somos aquí o que somos aquí hechiceros o pitonizos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. No, de acuerdo a la intervención de la señora Contralora, pues sería interesante que, de acuerdo a la propuesta que ella hace en vista de que no concuerdan todas las cifras que se han presentado de parte y parte, se me ocurre la idea de que de pronto sería que se sentaran las partes que tienen esas cifras para que buscaran un consolidado y se analizara en dónde está el tema de cada uno. Muchas gracias, presidente. A usted. Gracias, presidente. Sí, para complementarlo del doctor Víctor Suárez, yo también recuerdo que en ese momento el presupuesto que presentó el alcalde logramos reducirlo en ese momento en 200 millones de pesos. 200.000 millones de pesos, que inclusive el doctor Víctor Suárez y el doctor Oliverio fueron los más incisivos en que estaba superinflado ese presupuesto, pero ellos juraban y juraban que no, que nosotros éramos negativos. Pero a pesar de toda esa precisamente reunión que hubo con el alcalde, logramos que él aceptara que inclusive reduciendo 200.000 millones nos quedábamos cortos. Entonces esa fue la disminución, y es bueno hacer la aclaración porque el doctor Chávez está siendo incisivo de que ese déficit que trae el municipio es culpa de nosotros los concejales. Gracias, presidente. ¿Qué le preguntaba? Es que faltaba una pregunta. Le preguntaba que de parte de su secretaría, en articulación con el alcalde, si estaban preparando algún documento para el nuevo gobierno con el ánimo de solicitar la emergencia económica. Las cifras, usted las muestra ahí, están en barras. En el 2017 mejoró el recaudo de vigencias anteriores gracias al proyecto de acuerdo que presentó aquí el doctor Martey
en base a la reforma tributaria y donde se le dio una extensión de casi el 80% de intereses moratorios a las vigencias anteriores. Entonces, si logramos esa situación de que se decrete una emergencia económica, seguramente que vamos a mejorar el recaudo, doctor Chávez. Muchas gracias. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldia.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldia.net.